Bueno, tenemos en línea a Miguel Ángel Toma, fue titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, conocida como CIDE, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Además presidió la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados entre 1987 y 1997. Por su trayectoria en el organismo de inteligencia del Estado, lo vamos a... Muy buenos días, Miguel Ángel Toma. Jorge Fontevecchia lo saluda. El Gobierno Nacional parece encaminarse a la intervención de las Fuerzas Armadas en el operativo contra el narcotráfico en Rosario, en este caso a través del apoyo logístico, y con toda su experiencia en el tema de seguridad, me gustaría conocer su opinión sobre el tema. Buen día, Jorge, muchas gracias por el llamado. Sí, efectivamente lo que se ha hecho está dentro de lo que prevé la Ley de Seguridad Interior en el artículo 27. Se creó un comité de crisis, lo preside la ministra de Seguridad y el gobernador de Santa Fe, y lo coordina el secretario de Seguridad del Ministerio Nacional. Ahí lo que ocurre básicamente es que no hay una participación directa, en este caso, de las Fuerzas Armadas, simplemente le prestan equipos de movilidad, camionetas, camiones, etcétera, pero que serán utilizados por las fuerzas de seguridad. Es decir, no hay un empeñamiento directo de personal militar. Si lo hubiera, sería necesario modificar la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad, y en la medida en que vaya escalándose esto, yo creo que es indispensable, Jorge, que se modifiquen estas leyes para darle la cobertura necesaria al personal militar si eventualmente se lo utilizara en una forma más directa, siempre en términos de apoyo, pero a diferencia de este caso, por ejemplo, conduciendo esos equipos o conduciendo helicópteros que pudieran transportar gendarmes o policías para la afectación contra el narcotráfico, ¿no? Y en ese caso, ¿cuál es su opinión? ¿Estaría bien, estaría mal? ¿Le parece positivo? No, me parece que está bien, porque, a ver, nadie está planteando, porque todavía no es necesario, que haya una acción directa, un empeñamiento directo de personal militar en las acciones contra el narcotráfico. Pero sí, en un proceso de mayor participación, se requiere el auxilio, como lo dice bien el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, un apoyo más directo. Esto es, por ejemplo, si esos equipos que se están proveyendo hoy a Rosario fueran conducidos por personal militar, o los helicópteros, en este otro caso que puse como ejemplo, o bien lo que está pasando en la frontera norte, donde hay personal militar que opera radares, y no opera en términos de una agresión militar de un tercer Estado, opera en términos de prevenir el ingreso por vía aérea de aeronaves que transportan la droga. Si así fuera, y de hecho está ocurriendo, es indispensable darle la cobertura legal necesaria para que el día de mañana, si cambia la orientación ideológica del gobierno, no sean perseguidos judicialmente por acciones que hicieron en el marco de una lucha que nos compromete a todos, que es contra el narcotráfico, ¿no? ¿Y cómo sería esa cobertura, Miguel Ángel? A través de la modificación de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Defensa, autorizándolos a que cumplan acciones más directas en este sentido, y además con un protocolo de empeñamiento, así se llama, es decir, establecer claramente en qué condiciones y en qué circunstancias pueden actuar. Voy a poner un ejemplo, Jorge, para que nos entiendan en este tema tan complejo. Si una estructura militar, o sea, si un equipo militar, un camión que está transportando gendarmes o un helicóptero, es atacado por los narcos, como de hecho está ocurriendo, o puede ocurrir por esta escalada que se está produciendo, ¿en qué medida pueden actuar en su defensa y qué medios utilizar para esa defensa? En este caso sería también con armas letales, obviamente, porque si no estaríamos frente a la contradicción de que al personal militar lo tiene que cuidar personal de seguridad. Y esto sería una superposición y una dilapidación de esfuerzos que va en contra de lo que estamos planteando, que es la utilización de todos los instrumentos del Estado en función de esta lucha, ¿no? Lógico. Aquí quiero hacerle una pregunta a Alejandro Gomel. ¿Cómo le va, Tomás? Muy buenos días. Quería consultar porque hay algunas opiniones
en contra de esto, diciendo que en realidad los militares no están preparados. Voy a leer textual. La ex ministra de Seguridad, Sabina Fredrik, dice que no están preparados, los militares no tienen la preparación ni el armamento para hacerlo y básicamente no quieren intervenir en temas de seguridad interior porque eso los desprofesionaliza, los somete a situaciones de riesgo y también de contaminación. ¿Cree que sucede esto dentro de las fuerzas? A ver, en primer lugar, quien está diciendo eso tendría que hacer primero una autocrítica, ¿no? Porque gracias a la acción de estos grupos, de esta ideología que ha inficionado al kirchnerismo, estamos como estamos. Esta permisividad, este pseudo garantismo, es lo que ha permitido la proliferación de estas bandas de narcotraficantes, que está bien definido hoy por la ministra de Seguridad cuando dijo claramente que no son solamente narcos, son narcoterroristas y consecuentemente tienen que ser tratados como tal, es decir, con penas más grandes, etcétera, lo que prevé el Código Penal en este sentido, primer punto. Sí. Es decir, acá quien está diciendo estas cosas antes que nada tendría que hacer una autocrítica. Segundo, por eso estoy hablando de que no solamente hay que modificar las leyes para darle cobertura a quienes exponen su vida para protegernos, sino fundamentalmente modificar las reglas de empeñamiento. Es decir, tienen que tener un mecanismo y preestablecido el modo en que deben actuar y en qué medida deben ir utilizando o escalando la acción de fuerza o de violencia para repeler este tipo de agresiones. Es decir, es un planteo integral. Pero permítame una tercera cuestión, que es mucho más de fondo, que es la necesidad de actuar en términos de la inteligencia. Porque está muy bien saturar el territorio, como se está planteando a través del Comité de Crisis, en este caso en Rosario. Pero el narcotráfico y el narcoterrorismo son acciones de naturaleza suprajurisdiccional, son transnacionales. Si Rosario está como está, es porque la droga llega a la Argentina, y la droga llega de otros países. Consecuentemente, por más que uno sature el territorio en términos de prevención, si no actúa sobre las bandas que ingresan esa droga, que operan desde afuera, que utilizan la porosidad de nuestras fronteras para ingresar, que utilizan Rosario como un puerto para exportar la droga que se produce en Bolivia, en Perú, en Paraguay, si no actuamos sobre la estructura de las organizaciones y sobre el lavado de los activos, y esto es una tarea centralmente de inteligencia que excede el marco territorial argentino, vamos a resolver el problema tácticamente. Pero como todos sabemos, cuando uno satura un lugar, el delito no desaparece, migra. Es decir, vamos a tener el mismo problema, y ya lo estamos teniendo en el conurbano, o lo podemos tener mañana en el Chaco, particularmente en las zonas de frontera vinculadas a Bolivia o a la triple frontera en el noreste argentino, donde ya están operando el Comando Vermelho, el Primer Comando Capital, están actuando organizaciones terroristas como Hamas o Hezbollah. Y consecuentemente entonces tenemos que hacer una acción de inteligencia que exceda el marco de lo estrictamente territorial. Y esto es lo que está faltando, lamentablemente. A ver, Miguel Ángel, si yo lo interpreto conceptualmente. Usted dice, las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar conflictos internacionales, con estados o con organismos internacionales extranjeros. En este caso, el terrorismo de Hamas o los narcotraficantes de países limítrofes finalmente tendrían esa categoría que al ser internacionales ameritaría, justificaría la modificación para que intervengan las Fuerzas Armadas. ¿Ese sería el núcleo de la tesis? Mira, a ver, le voy a poner un ejemplo, Jorge, para explicarlo. Hoy en el norte argentino, la Fuerza Aérea está operando radares. Y los radares que operan no están en función de una agresión militar de Brasil o de Paraguay, no. Está operando en términos del accionar, el ingreso de droga a través de aviones. Es decir, está haciendo una tarea de seguridad interior. Consecuentemente, eso tiene que estar regulado para que quienes, por ejemplo, operan los radares, mañana no sean juzgados por estar haciendo operaciones de seguridad interior. A esto me estoy refiriendo. No estoy hablando todavía del involucramiento directo de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.
pero sí en la necesidad de que quede claro que el apoyo que prestan... No, hasta ahí quedó clarísimo, Miguel Ángel. Mi pregunta es, más allá de eso, si usted en particular cree que habría que extender el rango de acción de las Fuerzas Armadas a todo aquello que tenga un origen internacional. En ese sentido, terrorismo como podría ser el de Hamas o narcotráfico proveniente de países vecinos. Sí, en la medida en que escale la amenaza y que las fuerzas de seguridad necesiten ineludiblemente el accionar también y el apoyo de las Fuerzas Armadas, sí, concretamente sí, creo que deben intervenir. Clarísimo. Miguel Ángel Toma, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros. Nos mantenemos en contacto, donde seguramente lo vamos a tener que volver a consultar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Acabamos de hablar con el ex secretario de Inteligencia, Miguel Ángel Toma.